Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿Qué estamos haciendo? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ¿Vosotros no entendéis ni palabra? ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús, y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra de Dios. Estimados fieles, aquí estamos en la víspera del Domingo de Ramos, el comienzo de la Semana Santa y esos acontecimientos grandes que han pasado en esa semana y que son claves para nuestra salvación. En primer lugar, la muerte de Cristo en la cruz en el Viernes Santo, y luego la resurrección, la Pascua de Resurrección, la victoria sobre la muerte cuando Jesús se levanta de la tumba. Pero en esta Semana Santa y estos acontecimientos, lo crucial era precisamente lo que escuchamos en el Evangelio de hoy. Fue entonces cuando se tomó la decisión que Jesús se tiene que matar, porque simplemente a alguien le molestaba. Miremos en qué momento ocurre todo esto. Esto pasa precisamente después de la resurrección del amigo de Jesús, de Lázaro, que había pasado unos días en la tumba, en el sepulcro, y Jesús lo vuelve a la vida. Ese es el séptimo milagro que describe el evangelista San Juan. Y cada uno de esos milagros es uno más grande que otro. Cada uno de esos milagros es más milagroso, y no existe el milagro más grande que volver la persona muerta a la vida. Después de este acontecimiento, el evangelista Juan dice que muchos creyeron en Jesús. Igualmente, una parte
de gente lo explicaba como algo extraño, como algo sospechoso, como una amenaza. Y por eso el Sanedrín y los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote están pensando qué tienen que hacer, porque detrás de todo esto es el temor, es el miedo de su propia posición. Y están pensando, si a Jesús se le deja hacer unas cosas tan grandes, unos milagros tan grandes, vendrán los romanos, ocuparán el templo y ellos simplemente desaparecerán. Y eso precisamente era lo clave para tomar la condena de muerte a Jesús. Y los que tomaron esa decisión no eran conscientes que cuando condenaron a Jesús a muerte, que después de esa muerte, después de la resurrección, aún más hombres creyeron en Jesús. Unas decenas después llegarán los romanos, destruirán el templo y simplemente estos sumos sacerdotes y ese Sanedrín se quedan sin nada. Dicen que lo peor es cuando el tiempo te da una bofetada, cuando el tiempo te prueba que aquello por lo que tú estabas luchando está perdido, que la lucha y los años han pasado en vano. Pero en esa discusión se destacan las palabras del sumo sacerdote Caifás, que dice que es mejor que muera un hombre, sino que toda la nación perezca. Él inconscientemente, incluso en el lado opuesto, en el lado que juzga a Jesús, simplemente condena el plan de Dios con Jesús. Y eso es lo que le reconoce incluso el evangelista Juan. En Alemania, en una iglesia antigua, dicen que hay una imagen interesante. En esa imagen Jesús está crucificado, está muriendo en la cruz. Y en un rincón también está Satanás. Y Satanás tiene en su mano una hoja de papel y en esa hoja está escribiendo los pecados del hombre. Por otro lado, al pie de Jesús está un ángel con una esponja y esa sangre que está cayendo de Jesús, el ángel la está tomando en la esponja y está borrando lo que Satanás está escribiendo, está borrando a los pecados. Simplemente el pintor quería decir, independientemente cuánto se empeñara y esforzara Satanás repetir ante Dios y alegrarse por tantos pecados de los hombres, Dios con su muerte está borrando esos pecados. Y luego también la consecuencia de los pecados, la muerte. Así que la muerte ya no tiene la última palabra. Y la muerte de Jesús ha reconciliado al hombre con Dios. Y eso es lo que nosotros celebramos en la Semana Santa. Y eso es lo que es más grande en nuestra fe cristiana, que Dios ha muerto por nosotros, pero el tercer día ha resucitado, se ha levantado de su sepulcro. El Evangelio que hemos escuchado esta noche también puede ser una exhortación a nosotros los hombres, que pensemos, que reflexionemos un poco sobre los actos y acciones de estos hombres, de los hombres que condenaron a Jesús. ¿Qué había en el fondo de su condena y de su deseo de matar a Jesús? Era su egoísmo.
A ellos no les interesa Dios. A ellos no les interesa la verdad. A ellos no les interesan esos milagros que Jesús hacía, que son obvios para todos. Eso no les interesa. Sino a ellos les interesa su posición. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar si a Jesús le siga todo ese pueblo? Y precisamente desde ese egoísmo, de su lógica humana, de su forma de pensar, viene la condena de muerte a Jesús. Pogledajmo malo sebe. Fijémonos un poco en nosotros mismos. ¿Cuántos somos convencidos que nuestras ideas, nuestros planes, nuestros proyectos son lo mejor para nosotros? ¿Cuántas veces solemos oír los expertos en medios que dicen: sigue tu corazón, sé tuyo, sigue a ti mismo, ve allí donde tu corazón te lleva? ¿A qué le puede llevar eso al hombre? No solamente hasta la decisión de matar a Dios, de alejarse de Dios, para que Dios no le significara nada, sino desde el ejemplo de los hombres de hoy vemos que sus planes se han arruinado, y por eso no es bueno apoyarse en sí mismo, en los propios proyectos e ideas, sino lo que nosotros pedimos y lo que Jesús nos enseña a orar en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, hágase la voluntad de Dios. Y aceptando la voluntad de Dios, el hombre llegará a la felicidad eterna y la salvación eterna, porque la voluntad de Dios es siempre nuestro bien, no momental, no pasajero, sino el bien eterno, para que el hombre se salve y entre en el reino de Dios, que viva con su Dios en alegría, en esa alegría eterna. Eso es la voluntad de Dios. Nosotros los hombres de una forma nos hemos limitado a este mundo, a nuestras necesidades momentales. Desgraciadamente, muchas veces no pensamos ni de nuestra alma, ni de nuestra salvación, ni oramos por eso a Dios para salvar nuestra alma. Y es por eso que Dios viene. Y Jesús acepta la voluntad de Dios. Jesús se humilla, se hace obediente hasta la muerte en la cruz. Él acepta la voluntad del Padre del cielo para entrar en la historia, para humillarse, para ser igual a nosotros en todo excepto en el pecado, lo que dirá Pablo, pero al mismo tiempo se somete a la voluntad humana. Se somete a la decisión que tiene que morir, ser matado y terminar con la muerte. Pero precisamente esa muerte, la muerte de Cristo, no es el final, sino Él se levanta desde su sepulcro y de esa manera enseña a los hombres que su elección es verdadera elección y que esa elección nosotros también tenemos que seguir si queremos llegar a nuestra resurrección y también hasta nuestra alegría eterna. Aprendamos de los santos libros, aprendamos de los ejemplos bíblicos, aprendamos de nuestro Dios y seamos aquellos que van a aceptar a Jesús, aquellos que van a creer en Él, aquellos que van a cumplir la voluntad de Dios y no aquellos que han condenado a Jesús, aquellos que siguen crucificando a Jesús hasta el día de hoy, aquellos que hasta el día de hoy ofenden a Jesús desde las blasfemias hasta otros pecados.
Unas personas así no tienen futuro. Unas personas así van a terminar en la perdición. Pues que estos días santos nos ayuden a entender mejor la entrada de Dios a la historia y lo que Dios ha hecho por nosotros, para que aceptemos su voluntad, y eso es nuestra salvación eterna y nuestro gozo eterno. Amén.